Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de las arpías de Hitler. Las arpías de Hitler es un libro escrito por Wendy Lower, fue publicado en el 2013 y como bien dice su premisa, nos narra la participación de las mujeres en los crímenes nazis. Se trata de una investigación muy interesante respecto de la participación de las mujeres alemanas en el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. En este caso, el estudio de la autora se centra en 12 mujeres de forma específica, con nombre y apellido, a quienes cataloga como testigos, cómplices y también asesinas. Asimismo, nos presenta la realidad, entre comillas, de 4 profesiones en esa época, que vendrían a ser maestra, enfermera, esposa y secretaria. De forma inicial, la autora nos empieza introduciendo un poco al análisis de lo que vendría a ser el adoctrinamiento de los jóvenes en los años 30. Un adoctrinamiento que está bastante documentado y si no lo saben, los invito a investigar un poquito porque es bastante interesante cómo fue ese adoctrinamiento respecto de la ideología nazi y de lo que vendría a ser la eugenesia como parte del mejoramiento de la raza humana. De forma paralela, también vamos a ir conociendo la historia de estas 12 mujeres que les mencionaba de forma inicial. Debo decir que en los primeros capítulos la autora nos presenta una información un tanto parcializada, tratando de convencernos su punto de vista. Creo que llega un punto en el que es un error, aunque no lo podemos criticar porque también considero que es un ensayo, así que nos presenta tanto su estudio como su pensamiento. Creo que su error tal vez es generalizar. Aún así considero que es bastante interesante, aunque hay cosas que sí me hacen ruido y con las cuales para nada estoy de acuerdo. Sin embargo, a partir del capítulo 5, sí rescato bastante el trabajo de la autora, porque la misma redacción nos hace como que esa invitación a conocer cuál es el objeto de estudio de la autora, porque ella se centra justamente en tratar de investigar cómo fue la participación femenina en el Holocausto, por qué llegaron a cometer crímenes y cuáles fueron las causas de sus conductas, porque llega un punto en el que es bastante desconcertante cómo la misma historia va minimizando o anulando los crímenes cometidos por estas mujeres. Hay muchas cosas de las cuales puedo destacar en este libro porque nos invita a hacer un análisis más profundo y por esa razón de verdad los invito a leer este libro porque considero que se convierte en una lectura bastante atrayente. Y como siempre les voy a leer un fragmento, en este caso de la introducción, que sí me parece esquematiza no solo lo que vamos a encontrar en este libro, sino también el objeto de estudio de la autora, que creo que al estar la información tan parcializada llega un punto en el que se pierde. Y bueno, va así. En ocasiones, una fuente me ha permitido ahondar en cuestiones más profundas. ¿Por qué eran violentas estas mujeres? ¿Cómo percibieron en la posguerra sus estancias en el este? Sin los detallados informes de las actas de sus interrogatorios, sus recuerdos y memorias, si sus escritos privados como cartas y diarios, así como un gran número de entrevistas, habría resultado imposible determinar qué pensaban estas mujeres. ¿Qué actitudes mantuvieron antes y después de la guerra y durante esta? Tras la guerra fueron pocas las mujeres alemanas que comentaron abiertamente sus experiencias. Estaban demasiado asustadas o avergonzadas para contar sus historias, de lo que había ocurrido o de lo que les habían hecho. Su bochorno no deriva necesariamente de un sentimiento de culpabilidad. Algunas tenían buenos recuerdos de lo que se suponía habían sido tiempos malos. Copiosas raciones, primeros romances, criados a su disposición, hermosas villas, fiestas hasta el amanecer y muchas hectáreas. El futuro alemán parecía ilimitado y el país reinaba sobre Europa. Para muchos hombres y mujeres, en realidad esta época anterior a la derrota militar alemana marcó las cúspides de su vida. Su silencio acerca de los judíos y otras víctimas del Holocausto también ilustra el egoísmo de la juventud y la ambición, la atmósfera ideológica en la que crecieron estas muchachas alemanas y la fuerza de conservación de esa formación de años durante la posguerra. Como adolescentes, profesionales ilusionadas o recién casadas, dichas mujeres hacían realidad sus propios planes y los codiciaban tanto en una pequeña granja de Suabia como en una ajetreada ciudad portuaria como Hamburgo. Querían profesiones respetables y salarios,
Querían tener amigos, vestir bien, querían viajar, tener más libertad de movimiento. Cuando exhibían sus uniformes de la Cruz Roja o sus certificados para ser admitidas en un curso de salud infantil impartido por los nazis, o cuando celebraban sus nuevos empleos como tipógrafas en las oficinas de la Gestapo, se convertían, quisieran o no, en parte del régimen hitleriano. Tal vez no haya que sorprenderse del hecho de que estas jóvenes no admitieran, ni ante sí mismas, ni a nosotros, ni entonces ni en décadas después ante los tribunales, ni en sus propias memorias, cuál fue el grado de participación en el régimen nazi. Como bien les decía, se trata de una investigación muy interesante respecto de la participación femenina de las mujeres alemanas en lo que era el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas con las cuales estoy de acuerdo con la autora y hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero sí considero que es un libro que nos invita a un análisis más profundo y por esa razón sí les aconsejo leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Sí me apetecía hablar de este libro porque fui leyendo opiniones bastante negativas de esta investigación y la verdad es que hay cosas con las que comparto, efectivamente siento que hay cierta información que está demasiado parcializada, que trata de convencernos su punto de vista, lo cual no está mal, pero creo que hay que tener también cierto cuidado. En ese sentido sí me parece una lectura interesante. Tal vez no la considero indispensable, pero el hecho de que nos abra esa brecha para un análisis más profundo y considerar hasta qué punto el hecho de ser mujeres va como que poniendo un escudo para que estas mujeres no hayan sido expuestas a los juicios o no hayan recibido algún tipo de condena. Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar respecto de este libro y por esa razón sí lo rescato, yo creo que sí lo deberíamos leer, pero en ese sentido yo sí los dejo a su consideración y pues con esto me despido, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!